noches a todos los estudiantes de este canal de YouTube. Espero que esté teniendo un día extraordinario, un día de victoria en victoria, de gloria en gloria. No hay tal cosa como estar hoy arriba, mañana abajo. Recuerda que nosotros vamos siempre hacia adelante y hacia arriba, no un día arriba y otro día abajo. Vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Vamos a contestar la pregunta de este día. Quiero felicitar a todas las personas, agradecerles a los que se suscribieron la semana pasada. Hay personas que nos están escribiendo de todas partes del mundo, se están uniendo cada día más personas a este canal de YouTube. Estamos creciendo, juntos estamos creciendo en la palabra de Dios, siempre bajo la guianza del Espíritu de Dios. No solamente tener comunión con el Espíritu Santo, pero es importante tener comunión con la palabra de Dios. Y solamente la palabra de Dios es la que nos edifica. La palabra de Dios nos moldea, nos forma, nos construye. Sin la palabra de Dios no podemos ser construidos y necesitamos ser construidos diariamente. Por eso debes exponerte a la palabra de Dios todos los días. Mínimo, como disciplina, asegúrate de ver mínimo 3 videos, 3 enseñanzas, de estudiar la palabra diariamente. Diariamente debemos estudiar la palabra. Vamos a ir a la pregunta de este día. ¿Es verdad que Jesús nos dio 2 mandamientos a los cristianos? ¿Es verdad que Jesús nos dio 2 mandamientos a los cristianos? Voy a dar una recomendación antes de contestar esta pregunta. Cada vez que leas una cita bíblica o un capítulo o el libro completo, debes analizar versículo por versículo, capítulo, párrafo por párrafo y analizar muy bien a quién se está dirigiendo. Porque esta pregunta es una pregunta muy clara. Y es una pregunta que va dirigida a los cristianos. Vamos a leer la pregunta. ¿Es verdad que Jesús nos dio 2 mandamientos a los cristianos? Está hablando de creyentes. Me supongo que está hablando de cristianos. Está hablando de creyentes. Aquellos que aceptaron a Jesús como su único Señor y Salvador. Cosa que si no lo has hecho, en muchos de nuestros videos, a la parte final, dejamos la oración de salvación para que lo creas en tu corazón y lo confieses con tu boca, pero debes creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca. Me imagino que la persona que hizo esta pregunta está considerando el libro de Mateo capítulo 22 del versículo 34 al 40. Vamos a leer Mateo 22 del versículo 34 al 40. Y vamos a leer despacio porque estamos en una atmósfera de enseñanza. Está siendo expuesto a una unción de enseñanza. Hay una unción para enseñar. Hay diferentes gracias. Gracia para enseñar, para ser más claro. La gracia para enseñar. Y cuando ves estos videos, te expones a la gracia de la enseñanza. Eso significa que te relacionas con el ministerio de la enseñanza. Y pienso que es uno de los ministerios más importantes ahora en este siglo. Vamos a leer Mateo 22, versículo 34 hasta el 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? La pregunta que le hizo: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? No le preguntó cuántos son los grandes mandamientos, cuáles son los más grandes mandamientos en la ley, sino que le dijo: ¿cuál
es el gran mandamiento en la ley? Vamos a leer el versículo 37, la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Le dio la respuesta a la pregunta que él hizo. Pero mira lo que dice el 39, porque no se queda ahí. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La persona que hizo esta pregunta, si es verdad que Jesús nos dio mandamientos a los cristianos, dos mandamientos a los cristianos, se enfocó en esta cita bíblica. Pero algo que no prestó atención es a quién va dirigida esta cita bíblica o estos versículos, mejor dicho, a quién van dirigidos. Si no sabes a quién van dirigidos, vas a pensar que fueron dirigidos a los cristianos. Y estos versículos, específicamente el del 34 al 40, no fueron dirigidos a los cristianos. Mira lo que dice el versículo 34. Vamos a leerlo muy despacio. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. ¿Quiénes se juntaron? Los fariseos. Y uno de estos fariseos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: esta respuesta de Jesús es dirigida a los fariseos. Dios o Jesús no nos dejó dos mandamientos a nosotros los cristianos. Él le dejó estos dos mandamientos a los fariseos. Él estaba hablando con los fariseos. Aquí no dice que estaba hablando con el apóstol Pablo, tampoco dice que estaba hablando con Pedro, con Juan, sino que estaba teniendo, vamos a llamarle, una discusión con los fariseos. Al leer bien claramente el versículo 34, vas a saber o te vas a dar cuenta que estos versículos no son dirigidos a nosotros los cristianos. Por consiguiente, Jesús no nos dejó dos mandamientos. Él no nos dejó dos mandamientos. Si quieres fundamentar esa respuesta o hacer esa pregunta basado en estos versículos, la respuesta es que Jesús no nos dejó a nosotros los cristianos dos mandamientos. Él se lo dejó a los fariseos. Espero que esta respuesta haya traído claridad y que colabore o que te inspire a enfocarte muy bien en cada cita bíblica y analizar muy bien a quién se está dirigiendo cada versículo bíblico. Es importantísimo saber a quién se está dirigiendo. De lo contrario, vas a hacer una confusión de un montón de cosas y esto no está bien. Gracias por ser parte de este canal de YouTube. Si todavía no lo has hecho, te motivo a hacerlo ahora mismo dándole un clic donde dice suscribirse y hasta nuestro próximo video. Bendiciones. No olvides que tu boca es la profeta de tu destino. Y también continúa haciendo un estudio independiente bajo este tema, porque no solamente se queda ahí. Hay mucho del por qué hablar de estos versículos bíblicos. Bendiciones una vez más. No olvides que tu boca es la profeta de tu destino. Hasta nuestro próximo video. Bendiciones. Este segmento está disponible gracias a las donaciones de los patrocinadores como usted para Javier Ortiz Ministerios. La Palabra Caminando 1 y 2 es un poderoso devocional en el siglo XXI. Miles de personas están siendo transformadas por medio de su poder inherente. Este libro te dará ventaja en el conocimiento de Dios. Tiene temas extraordinarios como Ya tengo la ayuda, la importancia de hablar en lenguas, lo contrario, la pareja correcta con la que me debo casar y más. Hoy puedes obtener una copia por una ofrenda sugerida en la página web www.javierortizministerios.org.